Quiero entonces entregarles esta mañana un tema que hemos titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a estar en pie y leemos Éxodo capítulo 3, verso 6. Éxodo capítulo 3, verso 6. Amén. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Levante sus manos, oremos. Que Dios nos hable a través de su palabra. Señor Jesucristo, Señor, 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 ayúdanos. Queremos ser buenos receptores de tu mensaje. Yo quiero ser un buen comunicador de tu palabra esta mañana. Dame la gracia, dame la iluminación, dame la inspiración por tu Espíritu, la unción para ministrar, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
nosotros? ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Gloria a Dios, fuerte, fuerte ese aplauso a la gloria de Jesús. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siéntese, por favor. Dios hizo una gran obra especial en tres personas: Abraham, Isaac y Jacob, cuyas experiencias fueron específicas para formar un pueblo que estuviera sujeto a su nombre. Leía yo que es curioso que Dios no menciona otros nombres. La Biblia no dice el Dios de Abraham, el Dios de Adán, perdón. No dice el Dios de Adán, el Dios de Enoc, aunque fueron grandes hombres. No dice el Dios de Salomón, el Dios de David, el Dios de Saúl. ¿Por qué concentra Dios su atención y de alguna manera su honra sobre Abraham, Isaac y Jacob? Esa pregunta va a ser debidamente respondida en este sermón. Abraham, Isaac y Jacob constituyen el comienzo de la historia del pueblo de Dios. La experiencia completa de ellos debe ser la experiencia del pueblo de Dios. Esperamos que con esta enseñanza la iglesia encuentre el significado espiritual contenido en las experiencias de estos tres hombres, que consta en la palabra de Dios. Primero de Corintios capítulo 10 verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron en figura o como ejemplo,
La Biblia relata la historia de los israelitas como un ejemplo para que nosotros seamos edificados. A pesar de que existe una diferencia aparente entre la obra de Dios en el Antiguo Testamento y su obra en el Nuevo, creemos que los principios de Dios son los mismos en ambos y que el Dios es el mismo. Creemos eso, ¿cierto? Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque somos monoteístas estrictos. El principio de Dios usa el actuar hoy, o que usa al actuar hoy, es el mismo que usó en el pasado. Estoy haciendo aquí una introducción. Dios escogió a los israelitas para que fueran su pueblo, pero también, según Hechos 15:14, escogió un pueblo de entre los gentiles para que fueran su iglesia. La Biblia dice que nosotros somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Y que somos los verdaderos judíos. Vamos a poner ese texto ahí, por favor. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante notar que Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y esto lo dijo en el antiguo pacto. Y el Señor Jesús se refirió a esta cita en el Nuevo Testamento. El título del Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y de Jacob se cita en los evangelios, y vamos a mirar estos textos. Por favor, proyectemos Mateo 22:32. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero ahí está la cita. Por favor, Marcos 12:26. Jesús mencionó también este título. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y este último texto, Lucas 20:37. Lucas 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Además, el Señor Jesús dijo que veremos a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de Dios. Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Oiga, interesante, ¿cierto? El mismo Señor Jesús acudiendo, refiriéndose a este título del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y también dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Mateo 8:11. Ahí está, clarito. Él solamente menciona los nombres de Abraham, Isaac y Jacob. Esto muestra que Abraham, Isaac y Jacob ocupan un lugar especial en los propósitos de Dios, en el plan de Dios. No fueron simplemente personajes de la historia. No hay un trato simplemente individual. Dios suele conectar a algunos hombres, hermano, con todo el proceso a través de los tiempos. Y yo creo que por eso, hermano, él no menciona y no comparte esta faceta, este título suyo, diciendo: yo soy el Dios de Adán, Enoc, de Saúl, David y Salomón. Porque resulta que, por ejemplo, Adán es mencionado en el Nuevo Testamento, pero ¿de qué manera? Así como el pecado entró por Adán, así como todos morimos en Adán. Va por otro tema. Y menciona también a Elías, pero va por otra línea. Y muy, hermano, de manera individual. Es algo que tenía que ver con ellos, es algo que tenía que ver con el momento. Pero cuando habla de Abraham, Isaac y Jacob, los conecta con el origen de su pueblo. Y no deja de llamarse el Dios de ellos. ¿No será que ellos hallaron la gracia delante de Dios para trascender? ¿No será que Dios encontró en ellos los receptores? Hay una palabra, los catalizadores del desarrollo de todo su plan. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob ocupan un lugar tan especial en la Biblia? ¿Por qué Dios desea elegir hombres sobre los cuales establecer su nombre y a los cuales constituir pueblo suyo? Dios comenzó a reunir para sí un pueblo con Abraham. Su comienzo espiritual fue Abraham. Escuche, el comienzo espiritual de Israel es Abraham, no Adán, no Enoc, no Noé. Su obra en él, la obra de Dios en Abraham, nos muestra la experiencia por la cual el pueblo de Dios debía pasar. Primero, Dios le dio a Abraham experiencias particulares y luego por medio de él transmitió estas experiencias a todo su pueblo. Luego hizo lo mismo con Isaac y más tarde con Jacob.
Así que la nación de Israel está fundada sobre ese patriarcado. Por eso a ellos se les llama padres. Padre Abraham, padre Isaac, padre Jacob. La disciplina que recibieron estos tres hombres delante de Dios y las experiencias que atravesaron culminaron en la formación del pueblo de Dios. Por tanto, la totalidad de las experiencias de Abraham, de Isaac y de Jacob son las experiencias que constituyen el pueblo de Dios. Si solo tenemos la experiencia de Abraham, o si solo tenemos la experiencia de Isaac, o si solo tenemos la experiencia de Jacob, no podemos llegar a constituirnos pueblo de Dios. Pues una sola de estas no basta. Necesitamos hacer nuestro lo que lograron Abraham, Isaac y Jacob para llegar a ser pueblo de Dios. Y voy a comenzar a citar algunos textos. Dios le dijo a Isaac, mire lo que Dios iba diciendo a cada uno. Dios le dijo a Isaac: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Así que lo que iba a vivir Isaac dependía de la experiencia que había tenido Abraham con Dios. Vaya agarrando ahí esas cosas. A Jacob le dijo, bueno, el primer texto, Génesis 26-24, que Dios le dijo a Isaac: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y yo te voy a multiplicar y te voy a bendecir y voy a estar contigo por amor a Abraham mi siervo. Ahora miremos lo que Dios le dijo a Jacob. Génesis 28-13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces observe que Dios va transfiriendo y repitiendo la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y luego a Jacob. Miremos qué le dice Dios a los israelitas. Éxodo 6:8. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Ahí está. Nosotros debemos concluir que no es casualidad. No, tantos textos no son casualidad. Tantas alusiones al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no son casualidad. Hay un propósito de Dios en eso. Y entendiendo que las menciones de este título del Dios de Abraham, Isaac y Jacob no solo son en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, donde leímos como 5 versículos. Esto nos muestra que los israelitas entraron en la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de Abraham, Isaac y Jacob. No tenían ninguna heredad propia, así que entraron en la herencia de estos tres hombres. Cada uno de estos ocupa una posición específica delante de Dios. Sus diferentes experiencias espirituales tipifican 3 principios espirituales diferentes. ¿Quién quiere escuchar esta enseñanza? Creo que los tengo atrapados con la enseñanza. Todo verdadero israelita y todo miembro auténtico del pueblo de Dios debe decir que Abraham, Isaac y Jacob son sus padres.
¿O acaso la Biblia no dice que somos hijos de Abraham por la fe? Todo verdadero israelita y todo miembro auténtico del pueblo de Dios debe reconocer a Abraham, Isaac y Jacob como sus progenitores. No basta con decir que Abraham es nuestro progenitor, porque Ismael y sus descendientes también pueden decir lo mismo. Tampoco es suficiente decir que Abraham e Isaac son nuestros padres, porque Esaú y sus descendientes pueden decir lo mismo. El pueblo de Dios tiene que decir que sus padres son Abraham, Isaac y Jacob. En cuanto a lo que Dios reveló y quiso establecer y ha establecido en este mundo. Grandes, mis respetos, mi admiración por esos tres hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a mirar entonces esos tres principios espirituales que son revelados a través de este maravilloso título de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que hermanos, si siguiéramos leyendo hay muchas menciones más. ¿Se acuerdan cuando Elías oró en el Carmelo? ¿Cómo oró Elías? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme. Gloria a Dios. Número 1, Abraham. El Dios de Abraham. Y yo he querido titular esta primera parte, hermano, como conocer el principio de que todo proviene de Dios. Realmente Abraham nos revela, o Dios se revela a través de Abraham como el omnipotente, como el todopoderoso, como el Señor, el soberano. El nombre original de Abraham era Abram, antes de que Dios se lo cambiara por Abraham, o como dicen, Abraham. La raíz de ambos nombres es Abra, que en el idioma original significa padre. Abraham mismo era un padre y aprendió a conocer a Dios como padre. Durante toda su vida aprendió esta lección específica: Dios es el Padre, o sea, Él es el que provee todas las cosas. ¿Se acuerdan que fue Abraham el que calificó a Dios como Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que pone al alcance nuestro sus recursos, su provisión? ¿Qué significa saber que Dios es el Padre? Significa reconocer que todo proviene de Dios. El Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él nos dijo, Él no dijo Dios hasta ahora trabaja. Él dijo mi Padre. Dios como Padre significa el creador, el único origen, el origen de todas las cosas. Así que Abraham es una revelación de parte de Dios acerca de quién es el que dispensa, de quién es el que provee, de quién es el que creó, de quién es el origen único de todas las cosas. Debería de ser esta nuestra experiencia. Necesitamos recibir la gracia de parte de Dios para comprender, escuche esto, que no podemos iniciar nada. Y de hecho,
no nos corresponde iniciar nada. Génesis capítulo 1, usted lo conoce. Comienza diciendo: en el principio creó Dios. Él es el principio de todas las cosas. Cuando en el principio no estábamos nosotros, ya estaba Dios. Por eso es que nosotros no podemos iniciar nada, porque nosotros no somos el principio de nada. Gloria a Dios. El principio es Dios. Él es el alfa, Él es el primero. El día que Dios nos muestre que Él es el Padre, será el día más bienaventurado de nuestra vida. Ese día comprenderemos que no puedo hacer nada, que soy incapaz. Y no trataremos de evitar hacer esto o aquello. Por el contrario, usted preguntará: ¿ha iniciado Dios esto? O sea, esto viene de Dios. Esta relación viene de Dios. Este negocio viene de Dios. Esta familia tuvo su origen en Dios. Este llamado viene de Dios. Este ministerio viene de Dios. Porque ese es el primer principio. De Dios proviene todo. Hablando de su plan perfecto. O sea que lo que no viene de Dios no tiene por qué ser respaldado por Él. No tratemos de obligar a Dios a respaldar lo que Él no inició. Ve, hermano, yo estaba reflexionando y pensando en tantas cosas. A veces por eso nos enfrascamos en problemas, porque lo que originó ese problema no era la voluntad de Dios. No lo inició Dios, pero queremos que Él lo resuelva. Y muchas veces, hermano, iluminación, abra su mente, por favor. Muchas veces hay problemas que los va a tener que solucionar usted, porque usted fue el que los originó. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Uy, que Dios nos dé entendimiento. Así que como yo empecé eso, debo terminarlo. Ay, Dios, ayúdame con esto. Y el Señor dice: pero ¿y quién te mandó a hacer eso? A meterte en ese problema. Y ahora tú quieres que yo pague los platos rotos, recoja la basura, recoja el desastre. No. ¿Qué creemos que es Dios? Ve, hermano, los problemas que se nos presenten y que hayan surgido por haber iniciado algo en la voluntad de Dios, créame, usted cuenta con Dios. Y por eso la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya, gloria a Dios, aleluya.
Él me llamó para que yo fuera cristiano, para que me entregaran el evangelio. Entonces todo lo que suceda en este camino, todas las persecuciones, pruebas y cosas que vengan, el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, el hermano está engañando a su esposa. Se puso a enamorar una mujer por allá que no es su esposa, es hasta la esposa de otro. Y claro, está metido en tremendos problemas. Si, hermano, si se descuida, puede terminar perdiendo su propia vida, porque ese otro puede llegar a quitarle la vida, porque se metió con lo que era de él. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De Dios o de él? ¿Lo mandó Dios a hacer eso? Entonces, ¿quién tiene que solucionar? ¿Quién es el que tiene que decir: bueno, hasta aquí llegó esto, yo no puedo seguir con este problema, yo no puedo seguir enamorando a esa mujer que no me pertenece a mí, ya fui infiel, voy a tener que hablar con mi esposa, confesarle que le fui infiel, arrepentirme y pedirle a Dios que me restaure a nivel espiritual? Pero voy a tener que asumir la responsabilidad, dar la cara, porque yo fui el que inicié esto. Póngalo en cualquier escenario. Así funciona. No seamos como niños. Si ya no es tiempo para pensar como niños, salgamos de la ignorancia y aprendamos a asumir responsabilidades. Y aprendamos que yo debo de estar metido en todo aquello que tiene el sello de Dios. No voy a dar un paso si Dios no va conmigo. No voy a hacer este negocio si Dios no me revela su voluntad. No me voy a meter en este asunto si yo no entiendo que Dios es el que está iniciando esto. Escuche, Abraham no empezó nada. Dígame que empezó Abraham. Yo le voy a decir a usted cómo empezó todo con Abraham. Dios lo inició todo en Abraham. Todo, hermano. Toda la propuesta fue de Dios. Fue Dios el que lo trajo del otro lado del río Éufrates. Génesis 12, 1 al 5. Yo te traje del otro lado del río. Dios lo necesitaba y lo llamó. Abraham nunca concibió semejante obra. Nunca. Dios lo necesitaba y él mismo hizo la obra. Dios es el Padre. Abraham no se ofreció voluntariamente para ir a una tierra que fluye leche y miel. Dios lo llamó para que fuera. Y solo entonces Abraham salió de su lugar y tomó posesión de ella. Él no sabía nada al respecto. Cuando fue llamado a salir de donde estaba, Hebreos 11:8 dice que salió sin saber hacia dónde iba. Pero si es Dios el que le está hablando, si es Dios el que está proponiendo, usted confíe. Eso fue lo que hizo Abraham, le creyó a Dios. Yo no sé usted para dónde me lleva. Usted me dice que salga, yo salgo. Usted me dice que me levante, yo me levanto. Usted dice que camine, yo camino. Pero no sé para dónde. Pero le creyó Abraham a Dios.
Él no sabía nada al respecto. Abandonó la tierra de sus padres sin saber a dónde iba. Así era Abraham delante de la presencia de Dios. Él no tomaba las iniciativas, ya que Dios era el iniciador de todo. Si usted se percata de que Dios es el Padre, no estaría tan confiado ni diría que puede hacer lo que quiera. Abraham tampoco sabía que iba a engendrar un hijo. Su mujer es estéril. Vea, hermano, no quiero que usted me malinterprete, pero hoy queremos saber, y hasta yo se lo he preguntado a los que se van a casar: ¿cuántos hijos vas a tener? Y casi siempre la primera que responde es la mujer: 1. Y luego él ahí como con carita de ternero: mi amor, siquiera 2. Pero mire, Abraham, ¿habría Dios de darle un hijo? Hermano, ¿y qué hijo? ¿Y qué milagro? Hermano, esta mañana Dios nos está llamando a volver a depender absolutamente de Él. ¿Con quién me casaré? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Dónde voy a vivir? Pues si me preguntan a mí, bueno, no a mí, Albeiro Novoa, pero representando a cualquiera de ustedes, si me preguntan a mí, ¿dónde voy a vivir? Estados Unidos, Europa. Ay, ¿por qué me meto en ese tema? Hermanos, ¿por qué hemos abandonado tanto la dirección de Dios? Porque hacemos lo que viene a nuestra mente, lo que queremos. Me voy para allá porque quiero, vengo para acá porque quiero, hago este negocio porque sí, me caso con esta muchacha porque sí, me gustó, está bonita. No, hermanos, Abraham no inició nada. Todo lo iniciaba Dios. Por eso él dice: yo soy el Dios de Abraham. Ya vamos entendiendo por qué Dios dijo eso. Porque de verdad lo era. De verdad lo era. Todo lo que Dios le dijera, todo lo que Dios le ordenara, un día le ordenó sacrificar a su hijo, y él no se lo negó. Lo que usted diga, Dios. ¿Será que usted puede levantar sus manos con sinceridad y decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a hacer lo que usted dice, Señor, para dejar de meterme en problemas, para dejar de fracasar, para salir de una vez por todas de la tristeza y el dolor que me acompañan en la vida? Dígale: no quiero equivocarme más. Dígaselo: no quiero equivocarme más. Gloria a Dios. Escuche esto.
hasta su hijo lo tuvo que recibir de Dios, pues él no podía iniciar nada. Su hijo le fue dado por Dios. Así se describe a Abraham. Abraham conoció a Dios como el Padre. Esta clase de conocimiento no es un concepto doctrinal. Tiene que ser una revelación personal. ¿Y sabe que el Espíritu Santo viene para ayudarnos a eso? Más que para ponernos a hablar en lenguas, viene a ayudarnos con eso. Porque la Biblia dice: el Espíritu Santo que ustedes han recibido clama, Abba Padre, Padre mío. O sea que el Espíritu como que te conecta con esa revelación. Porque no hay un título más especial, no hay un título de una relación más estrecha con Dios que el Padre. Si usted dice: Dios, usted es el Todopoderoso, claro, qué admiración, Él es el Todopoderoso, pero eso te deja a ti a la distancia. Si usted dice: Dios, usted es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, te deja a la distancia, porque Él es el Rey, usted es un súbdito. Pero cuando usted dice: Padre mío, Dios es mi Padre, eso te acerca en una relación de padre e hijo. Y ese hijo se dirige de una manera confiada. No tiene que pedir una audiencia para hablar con su padre. Por eso Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Porque Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este tipo de conocimiento lo conduce a uno a confesar: yo no soy el origen de nada. Dios, tú eres el origen de todas las cosas. Tú eres el origen de mí mismo. Él me hizo a mí. Sin ti yo no tendría comienzo. Qué lindo eso, ¿cierto? Oiga, hermano, sin Dios ni siquiera usted había comenzado. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién la comenzó? El que comenzó en vosotros la buena obra. Así que usted y yo no hemos empezado nada. Dios lo ha empezado todo. Por eso el Señor Jesucristo decía: separados de mí, nada podéis hacer. Si usted quiere seguir desconociendo a Dios en su vida, es cosa suya. Siga arreglando sus propios problemas y siga sufriendo y siga, hermano, equivocándose y siga perdiéndose. Pero si usted quiere encontrar su verdadero destino, si usted quiere encontrar el propósito por el cual usted está en esta tierra, usted tiene que volver al origen. Usted tiene que volver a Dios. Usted necesita la revelación del Padre. Si no tenemos la comprensión que Abraham tenía, no podemos ser el pueblo de Dios. La primera lección que debemos aprender es comprender
que no podemos hacer nada y que todo depende de Dios. Él es el Padre, Él es el iniciador de todas las cosas. No olvide, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso yo les he enseñado a ustedes, cualquier buen deseo que usted tenga, arrodíllese y dele gracias a Dios, porque ese deseo no es suyo. Ay, es que yo tengo un corazón muy grande. Cuidado, porque de pronto necesita una operación. Es que yo soy muy buena gente. Es que yo soy muy inteligente. Es que soy el más inteligente de mi familia. Es que yo soy muy educado. Ay, es que yo para los negocios soy muy bueno. Engaño. El engaño de nuestra propia mente, el engaño del enemigo, hermano, no es de los valientes la guerra, no es de los que más corren la carrera. Gloria al Señor. Es de quien Dios tiene misericordia. Dele gracias a Dios por todas las cosas bonitas que se le vienen a la cabeza. Dele gracias a Dios por las ideas. Dele gracias a Dios por el emprendimiento. Dele gracias a Dios por el llamado. Dele gracias a Dios por su liderazgo, porque todo lo hemos recibido. Número 2, Isaac. Conocer el principio de recibir la herencia. Uy, esto es lindo, hermano. Si lo de Abraham le gustó, le va a gustar mucho más esto, hermano. Gálatas capítulo 4, verso 23. Vamos a ubicarlo también ahí, por favor, en las pantallas. Gálatas 4, 23. Dice que Isaac es el hijo que había sido prometido, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Está hablando de Abraham, de Isaac, perdón. De Isaac. Nació por promesa, en la promesa. En Isaac también reconocemos que todo viene del Padre. Génesis nos muestra que Isaac era un hombre común y corriente. Él no fue como Abraham. Vamos a comenzar a entender algo aquí. Estos tres hombres todos son diferentes. Isaac no es Abraham. Jacob no es Isaac. Pero cada uno de ellos enfatiza un principio espiritual. El principio espiritual de Abraham es que todo proviene de Dios. Él es el Padre, y lo convirtió a él en un padre también. Pero Isaac es diferente. Abraham vino del otro lado del río Grande, era un pionero. Isaac no fue así. Tampoco fue como Jacob, cuya vida estuvo llena de dificultades y quien sufrió mucho. La vida de Isaac consistía, escuche esto, la vida de Isaac consistió en disfrutar de la herencia de su padre. Es cierto que él abrió varios pozos de agua, pero aún estos habían sido abiertos anteriormente por su padre. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días, que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Génesis 26, 18. Entonces, si se pregunta ¿qué hizo Isaac? Lo único que menciona la Biblia que Isaac hizo fue abrir unos pozos, pero resulta que esos pozos ya habían sido abiertos por Abraham. Entonces,
La conclusión es: Isaac, frente a todo lo que hizo Abraham, no hizo nada. No hizo nada porque no tenía que hacer nada. Porque él lo que tenía era que disfrutar, administrar la herencia que recibía de su padre. Hermano, eso nosotros lo vemos hasta en lo natural. Hay capitales que los ha hecho un hombre, hermano, a pulso, con mucho esfuerzo. Han trabajado por años y han hecho un capital. Sus hijos lo heredan. Tú no les puedes pedir a esos hijos que heredan de ese padre semejante bendición a que trabajen como trabajaron sus padres. No, a ellos no se les pide eso. A ellos se les pide: administren, reciban la herencia y sigan multiplicándose. Gloria a Dios. Vea, hermanos, ese es el problema ahora, incluso en el ministerio. Vea, hay pastores ancianos que quisieran ver a los pastores jóvenes sufrir como ellos sufrieron. Es que a mí me tocó aguantar hambre. Es que a mí me posesionaron en la esquina del parque del pueblo. Y el presbítero me dijo: ¿en dónde está la iglesia? Véalos ahí que ahí van caminando. ¿En dónde está el sostenimiento? Ahí en los que van caminando. Gáneselos. Y ahora pastoreamos iglesias como estas, porque es que todo tiene su tiempo y cada generación tiene su responsabilidad. Así le pasó a Isaac. Isaac ahora es el heredero. Lo que él tiene que es recibir y aprender a administrar. Es cierto que él la lección que nos enseña Isaac es que no tenemos nada que no hayamos recibido del Padre. Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. En otras palabras, todo lo que tenemos lo hemos recibido, pues viene del Padre. En esto se resume la vida de Isaac. Muchas personas no alcanzan la posición de Abraham porque no pueden estar en la posición de Isaac. No llegan a ser Abraham porque no llegan a ser Isaac. ¿Me explico? Si tú quieres llegar al nivel que encontró Abraham, tú tienes que llenar el nivel de Isaac. Tú tienes que aprender a recibir y a administrar lo que Dios le dio y prometió a través del padre Abraham. Hay un ejemplo muy sencillo, hermano, y que hace unos años yo lo prediqué aquí. El privilegio del Hijo de Dios, representado en la parábola del hijo pródigo. Porque había un hijo del cual a veces, hermanos, tratamos muy duro. Era el hijo, a veces no se menciona mucho, solo se menciona hacia el final, por su desagrado, por su enojo, por lo que el padre estaba haciendo con el hijo perdido. ¿Se acuerdan? Era el hijo mayor. El hijo mayor. El hijo mayor. Y cuando regresó el pródigo, es donde se manifiesta y Dios nos da una tremenda lección que tiene que ver con Isaac. Porque él se niega a entrar a la fiesta.
él se niega a participar de la fiesta que el padre está haciendo, sencillamente porque él tiene unos reclamos, porque él tiene una queja. Así que su padre, qué bueno es el Señor, su padre sale, no importa que está de fiesta, pero él sale para atender a su hijo mayor, sale y habla con él. Y el hijo mayor comienza y le descarga toda su frustración. Yo siempre he estado contigo, le dice el hijo a ese padre. Yo siempre he estado contigo y nunca me has dado ni siquiera un corderito para yo comérmelo con mis amigos. Pero este que fue y trajo deshonra a ti y a la familia, que se gastó perdidamente la herencia que tú le diste, regresa y tú le haces fiesta. Pues no entro. Y lo mira el padre y le dice: hijo mío, no solo tú siempre has estado conmigo, sino que yo siempre he estado contigo. Y lo que tú no entiendes, y ahí viene tremenda palabra, hermano, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Cómo me dices que yo no te he dado un corderito si es que todo lo que yo tengo tú has de heredarlo? Es tuyo. No tenías que pedirme permiso para matar un cordero. Todos son tuyos. Y ahí está la lección, hermano. Vea, muchos cristianos todavía no han entrado en la experiencia de aprender a recibir lo que Dios ya entregó, ya dio. Yo les he dicho a ustedes desde hace un tiempo para acá, yo vengo diciéndoles, hermano, el secreto del éxito en la bendición de Dios es recibir lo que Dios está dando en el momento indicado. El principio de recibir la herencia lo dijo el Señor el jueves, lo dijo el Señor anoche. Hermano, aprender a recibir, a llenarnos de las cosas de Dios. Asimismo, es imposible tener la experiencia de Isaac sin tener la experiencia de Abraham. Debemos ver que Dios es el Padre y que todo procede de Él, y también que somos los hijos y que todo lo que tenemos viene de Él. La vida del Hijo, la cual heredamos, proviene de Él. No olvide lo que dijo Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, no se ponga usted a pensar que Dios no me ha dado esto, que Dios no me ha dado lo otro. Ya Dios nos entregó todo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Todo es nuestro. Reclámelo. Reclámelo, disfrútelo, disfrútelo, vívalo. Recibir es el secreto. Oiga, parece sencillo, pero para algunos es lo más difícil. Aprender a recibir, porque para recibir se necesita fe. Yo te puedo llamar un día y decirte: ¿por qué no vienes a mi casa? Te tengo el último iPhone. ¿Cuál es? XS Max. Te tengo ese iPhone para regalártelo. Y todo depende del concepto que tú tengas de mí. Si yo soy un maldadoso, si yo soy un charlatán, si yo estoy acostumbrado a hacer sentir mal a la gente
y nunca he sido reconocido como generoso, usted ni va, ni le pone atención. ¡Ja! ¿O acaso no pasa eso cuando te entra una llamada y te dicen: buenas tardes, usted ha sido el feliz ganador, por favor deme unos datos? Mentiroso, ese cuento ya me lo sé. Me vas a engañar, me vas a robar, me vas a tumbar. No, es en serio. Serio. En serio, vuelva en serio usted. Pero si usted sabe que ese que le está diciendo: te tengo un regalo, la última versión del iPhone, usted no lo duda, usted sale corriendo. Aquí estoy. Hermano, yo le hago una preguntas retóricas. ¿Acaso Dios ya no nos ha demostrado suficientemente que Él es bueno, que Él es generoso, que Él es el dueño de todas las cosas? ¿Acaso Él no nos ha revelado y nos ha mostrado las riquezas de su gracia? ¿Acaso no ha respondido suficientes oraciones? ¿Acaso no ha hecho suficientes milagros? ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué no recibimos, hermano? ¿Por qué no reclamamos lo que nos pertenece? ¿Sabe por qué? Por lo que el Señor decía anoche: porque estamos llenos de soberbia, porque estamos llenos de pecado y de maldad, y todo eso nubla nuestro entendimiento, y todo eso nos aleja de la mano de Dios, que tiene los dones, que tiene la bendición. Pero cuando usted se despoja de todo lo que impide y se acerca, usted se encuentra con una experiencia maravillosa, porque Dios le da su espíritu, porque Dios le da un ministerio, porque Dios le da una buena esposa, porque Dios le da una linda familia, porque Dios le da un gran trabajo, porque Dios lo rodea de gracia, porque Dios le da amigos, porque Dios le da madres, padres. Hay una enseñanza en los evangelios que dice: no hay quien, habiéndolo dejado todo por causa de mí, dice el Señor, no reciba en esta tierra 100 veces más, y en el futuro la vida eterna. Aprenda a recibir. Eso parece un mensaje muy sencillo. Aprenda a recibir. Ante Dios nosotros solamente somos personas que reciben, pues la salvación, la victoria, la justificación, la santificación, el perdón, la libertad, la recibimos de Él. Por consiguiente, Isaac representa el principio de recibir. Debemos recibir. Todo lo que tenemos viene de Dios. En la palabra de Dios vemos que todo lo que Él le prometió a Abraham se lo entregó a Isaac. Dios no le dio nada adicional a Isaac. Le dio a Isaac lo que le había dado a su padre. Esta es nuestra salvación y nuestra liberación. Vamos a terminar con Jacob. Si Abraham tipifica el principio de reconocer a Dios como Padre, el dador de todas las cosas, todo proviene de Dios.
Si Isaac es el principio de aprender a recibir y disfrutar de la herencia, entonces Jacob, ¿qué es? Y aquí no me voy a demorar, pienso yo, porque apenas ahora 8 días estábamos hablando de esto. Apenas ahora 8 días estábamos hablando de esto. En las 2 experiencias de Jacob, que son obligadas para nuestras vidas. Así que simplemente vamos a retomar un poco el tema, porque Jacob representa el principio de reconocer la disciplina del Espíritu. Vuelvo y le hago la cadena. Usted nunca podrá llegar al principio de Abraham si no llega al de Isaac. Usted nunca llegará al principio de Isaac si no llega al de Jacob. O sea, usted nunca va a recibir la herencia y a disfrutar de ella si usted no aprende la disciplina del Espíritu. Bendita sea la palabra del Señor. Muchos cristianos comprenden que Dios es el origen de todo y también ven que todo lo que tienen lo han recibido. Pero existe un problema: muchos cristianos no reciben. Sin embargo, es posible que no estemos dispuestos a recibir y que sigamos tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no vencemos? Porque estamos trabajando en la ley, porque no estamos trabajando en la ley del espíritu de vida, sino en la ley del espíritu humano, o sea, de nuestro propio espíritu. Usted sabe que el espíritu de vida es el espíritu de Dios, sino que procuramos vencer por nuestra propia voluntad. Una de las razones por las cuales obramos así es que el principio de Jacob todavía permanece en nosotros. La actividad de la carne, el poder del alma y la vida natural todavía están presentes. Permítame decirle esto, que no tengo tiempo de explicar, pero somos meramente almáticos y no espirituales, totalmente fundamentados en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia mente, en nuestro propio razonamiento y no en la revelación del Espíritu. Yo sé que este tema es muy difícil, hermano, de verdad. Es difícil para los que no son espirituales, porque para el hombre natural es imposible entender, discernir las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. ¿De qué está hablando este pastor? Que yo soy almático. ¿Cómo así que asmático? Y que yo tengo que ser espiritual y que la ley de la vida del Espíritu, ¿eso con qué se come? Estamos tratando de explicar. Escuche, procurar vencer por nuestra propia voluntad no es posible. Hay que dejar que opere la vida del Espíritu, o sea, Dios mismo. Dios mismo gobernando. ¿Se acuerdan del coro? Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí.
usted quiere vivir viviendo como usted quiere, es su problema. Y usted puede hacerlo. Levántese todos los días como un hombre natural, como una persona simplemente de esta tierra. Váyase al trabajo, trabaje duro, vuelva a la casa y siga así toda la vida. Es su vida. Pero si usted quiere de verdad tener al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ser llevado a experiencias extraordinarias, a una vida abundante, a una victoria upernicao, a ser más que un vencedor, más que un vencedor. Si usted quiere ir a ese nivel donde nada lo tumba, donde nada lo fracasa, donde no hay problema que no tenga solución, usted tiene que meterse en eso. Gloria a Dios. Usted sabe que para eso hay pastores. Para eso hay pastores. De todas maneras, si todos ustedes entraran en el debido curso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues entonces ya no necesitarían un pastor. Porque la verdad, hermanos, hay creyentes que van tan lejos en el camino de la perfección que de verdad no ocupan al pastor. No lo ocupan para nada, porque ellos ya entendieron esto. Mi provisión viene es de Dios. Él es mi Padre. Yo recibo mi herencia, la administro y disfruto de todo lo que Dios me ha dado. Y tengo una disciplina en el espíritu. Así que, pastor, usted no tiene ni por qué aconsejarme, ni por qué visitarme, ni por qué ponerse a orar demasiado por mí. Aquí estoy, me pongo al lado suyo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántas almas hay que ganar? ¿Y a quién hay que edificar? Aleluya, aleluya. Y el otro se acerca: y estoy listo para el ministerio, estoy listo para servir a Dios 24 horas al día. Aleluya. Necesitamos padres creciendo a este nivel. Necesitamos padres creciendo a este nivel. Necesitamos esposas creciendo a este nivel. Necesitamos líderes creciendo a este nivel. Escuche esto, ya estamos terminando. Doctrinalmente sabemos que Dios es el iniciador de todo, pero en la práctica iniciamos muchas cosas nosotros mismos. Recordamos una doctrina por 2 semanas, pero para la tercera ya la hemos olvidado. Luego intentamos de nuevo iniciar algo. Nos comportamos así porque Jacob todavía está presente en nosotros. Si la doctrina de vencer y la enseñanza de la santificación solo nos dice que todo viene de Dios y no solo necesitamos recibir, sin decirnos que la vida natural necesita ser eliminada. La vida natural debe de ser eliminada, o sea, la carne, la tendencia humana debe de ser neutralizada. Dicha doctrina, dicha enseñanza, si no incluye esta, no está completa y no son prácticas. No son prácticas, sino una enseñanza que no está tocando la vida espiritual. Solo viene a la mente, al intelecto, pero no logra pasar por el pasadizo de la vida, que es el corazón.
debemos darle curso a la enseñanza a través del pasadizo de la vida que es nuestro corazón. Necesitamos ver que Dios está a la cabeza de todas las cosas y que nosotros simplemente recibimos. Al mismo tiempo necesitamos darnos cuenta de que nuestra vida natural tiene que ser confrontada. Solo entonces veremos la bondad del Hijo de Dios y su sumisión a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús sabía que todo proviene del Padre. Él estaba en el propósito de Dios. Estos días estábamos hablando otra vez con Jason, y Jason me recordaba la enseñanza de ahora 8 días y me decía: el cara a cara con Dios, el cara a cara con Dios, que ya Dios nos lo entregó aquí. Nuestra vida natural tiene que ser quebrantada. Recibiremos la promesa como hijos y seguiremos hacia el camino del Padre. Esto si logramos quebrantar la vida natural. Esa es la enseñanza de Jacob. Peniel, acuérdese, Peniel y todo ese proceso hasta Peniel, Dios lo que estaba haciendo era transformándolo, llevándolo a una nueva disciplina, llevándolo a una manera diferente de pensar, a un nuevo estilo de vida. Así que la historia de Jacob tipifica la disciplina del espíritu. En él vemos a una persona astuta, llena de maquinaciones y engaños, pero al mismo tiempo vemos a una persona a quien el Espíritu Santo quebrantó gradualmente. Él tomó por el calcañar a su, escuche esta lista que le traje. Él tomó por el calcañar a su hermano, pero de todos modos nació segundo. Escuche esto, donde se ve que los esfuerzos nuestros son inútiles. Él tomó por el calcañar a su hermano, pero de todos modos nació segundo. Engañó a su hermano dándole un plato de lentejas por la primogenitura. Aún así fue él, Jacob, quien tuvo que huir de casa, no su hermano. Él recibió la bendición de su padre, pero fue él, Jacob, quien tuvo que vagar errante, no su hermano. Oiga, hermano, ¿se acuerdan de lo que dijo el Señor? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí. Cuando fue a la casa de su tío, él quería casarse con Raquel, pero Labán le dio a Lea primero, no a Raquel. O sea que aunque Jacob siempre quiso que las cosas sucedieran como él quería, nunca se le dieron como él quería, sino como Dios las estaba guiando. Gloria a Dios. Por 20 años lo consumía el calor de día y la helada de noche. Génesis 31:40, póngamelo ahí por favor. Génesis 31:40. Ciertamente tuvo una vida trajinada y difícil. Vea, hermanos, esta enseñanza y todo lo que Dios ha venido dándonos es para que dejemos de vivir una vida tan difícil, hermano. Es que la vida difícil, como decían nuestros padres, la mala vida se la da uno mismo. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Jacob, en este proceso, todas estas experiencias eran parte del quebrantamiento del Espíritu Santo. Fueron las pruebas por las que tuvo que pasar. Aquellos que son capaces de urdir tramas y maquinaciones verán la mano de Dios sobre ellos. Tendrán que enfrentarse en un cara a cara con Dios. No creas que tú ya escapaste. Si tú andas por ahí con eso, un día el Señor te va a salir al camino como un adversario y te va a confrontar cara a cara.
La vida natural tiene que brotar cuando uno es sometido a presión. Jacob experimentó el quebrantamiento continuo del Espíritu Santo y como resultado nunca pudo salirse con la suya a pesar de su sagacidad. Aquella noche en Peniel aprendió la lección más grande. Esa fue la noche más importante de su vida. Cuando se enfrentó cara a cara con él, Dios tocó el encaje de su muslo y quedó cojo. El tendón del encaje del muslo es el más fuerte de todo el cuerpo. Al tocarlo, Dios tocaba la parte más fuerte de la vida natural. Desde ese día quedó cojo. Antes de quedar cojo, él era Jacob. Después de quedar cojo, surgió el Israel de Dios. De ese momento en adelante ya no era, escuche esto, ya no era un suplantador, sino uno que era suplantado. A partir de ese día, antes había engañado a su padre y ahora termina engañado por sus hijos. Pero yo estaba leyendo y encontré esto. ¿Qué diferencia del Jacob engañador al Israel de Dios? Y yo leía esto. Si Jacob hubiese seguido siendo el mismo, sus hijos nunca lo habían engañado, porque él era más astuto que cualquiera. Pero después de que lo convirtió Dios en Israel, hasta sus hijos lo engañaban. ¿Sí observa la diferencia? ¿Por qué? Porque él se volvió confiado, porque él se volvió tranquilo, porque él ya dependía absolutamente de la voluntad de Dios. Porque le voy a decir algo, yo no sé si usted había escuchado esto, pero cuando uno vive directamente en la disciplina del Espíritu, uno parece un tonto. Y así nos ven allá afuera. ¿Usted cree que allá afuera lo ven a usted como, uy, qué inteligente? No, uy, mira ese bobo. Allá va ese bobo. Y utilizan palabras más gruesas. Le digo otra: marrano. Allá va ese marrano. Allá va a llevarle los diezmos al pastor. ¿Usted cree que yo voy a ser tan bobo y tan marrano? Que Dios reprenda al diablo. Las mujeres ven a los hombres de aquí, uy, qué bobos, qué desperdicio. Eso miran a estos muchachos, uy, qué desperdicio. Y estos no fornican, y estos no toman de lo que es bueno en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a la disciplina del Espíritu, se neutraliza, se elimina el hombre natural. Y Dios comienza a moverlo a otra dimensión. Le voy a decir, usted es poderoso en Dios. Yo soy poderoso en Dios. Pero ¿por qué la gente allá afuera no lo ve? Porque es que la dimensión espiritual va por otro lado. Ellos no la ven, pero nosotros la vivimos. Somos testigos del poder del Espíritu de Dios. Para el mundo somos tontos, para Dios reyes y sacerdotes en su reino. Sí, para el mundo marranos, pero para Dios ovejas de mi prado, pueblo mío, rebaño del Señor. No temáis, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Somos herederos de un reino. Somos herederos de un reino. Somos herederos de un reino. Aleluya. Aleluya. Póngase en pie, por favor.
Póngase en pie, por favor. Abraham nos muestra que todo pertenece a Dios, que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Isaac nos muestra que todo procede de Dios y que a nosotros solo nos corresponde recibir y disfrutar. Pero si solo recibimos y no tenemos el quebrantamiento del Espíritu Santo, faltará algo, lo echaremos a perder. Esto es lo que nos muestra Jacob. Un día el Señor vendrá a nosotros, nos tocará y desencajará nuestro muslo, juzgará nuestra vida natural. Entonces nosotros nos volveremos humildes y le seguiremos con temor y temblor. No seremos descuidados ni haremos propuestas precipitadamente. El Señor lo decía anoche: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios.